Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Bueno, este 10 de septiembre es Día del Suicidio. Hay datos que le compartí ayer, de acuerdo al INEGI, se registraron 272 suicidios, 31 de mujeres y 241 de hombres, representaron el 1.4% del total de defunciones en el 2023. Ahorita vamos a platicar sobre las variables que hay, las especificaciones de estos datos, pero más que estadísticas, vamos a platicar, también de cómo prevenir, de la atención, de los servicios que tiene el sistema de salud público para atender, este problema de salud mental. Saludo con mucho gusto a José Luis Garibaldi Zamora, es director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora. Muy buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por su valiosa invitación. Gracias. Platíquenos, es un día importante y nos preocupa mucho este tema hoy en día y sobre todo después de la pandemia. No sé si estoy en lo correcto, pero es apreciación y también lecturas que he hecho sobre el tema y en otras entrevistas, pues ha tomado mayor relevancia el tema o los problemas de salud mental que conllevan o tienen como consecuencia también la depresión, la ansiedad, la depresión y finalmente la ideación suicida o el suicidio, doctor. Así es. Tenemos que recordar que la ideación suicida y el suicidio no es en sí una enfermedad, sino más bien una consecuencia de una serie de condiciones psicológicas. De tal manera que resulta sumamente importante saber identificar, medir qué problemáticas emocionales podemos estar teniendo o viviendo dentro de nuestra casa y que luego nos genere esta consecuencia tan trágica o dramática, porque tenemos que recordar que hay entidades psicológicas como es la depresión y la violencia familiar y de pareja, que podemos estar presentando, sufriendo y luego no darnos cuenta. Son problemáticas que pueden pasar de manera desapercibida o encubierta y por eso es que resulta sumamente valioso que estemos pendientes de lo que estamos sintiendo nosotros y de lo que está caminando dentro de nuestro hogar. Sí. Doctor, entonces podríamos definir el suicidio es consecuencia de hechos multidisciplinarios o cómo lo definiríamos el suicidio. Así es. Recordemos que el suicidio es la muerte consumada por la misma persona y que esta deriva casi siempre de una predisposición hereditaria, pero también de situaciones adversas que se conllevan dentro del estilo de vida. Y las tres condiciones que más impactan emocionalmente y que predisponen y acercan hacia el suicidio es la depresión, los problemas de adicciones, de drogas ilegales o alcohol, y evidentemente la violencia familiar y de pareja. O sea, estos son las tres, digamos, como condicionantes o que, Así es. ¿sí? Sí, son los tres factores que más se involucran dentro del suicidio consumado. Sí, ahorita que decía muerte consumada por la misma persona, pues en estos tres puntos o en estos tres factores, ¿son iguales o tienen mayor incidencia la depresión o la violencia familiar? Digo, porque estamos altos en violencia familiar, o en muchos casos son los tres al mismo tiempo. Compártame, por favor. Así es. Recordemos que estas tres condiciones están muy entrelazadas. Es decir, una persona que está viviendo dentro de su hogar de violencia familiar y de pareja, con frecuencia, sin darse cuenta, empieza a presentar un episodio depresivo. Pero también una persona que tiene problemas de adicciones, de consumo de drogas ilegales o consumo de alcohol inadecuado, también se empieza a tornar violenta, también puede estar sufriendo un problema de ansiedad y de depresión o generarlo en quienes habitan en su hogar. Sí, doctor, cuando hablamos de factores genéticos, bueno, si bien estos factores pueden suscitarse en nuestra vida diaria o tener un problema e ir incrementando, subiendo de tono, por ejemplo, la violencia familiar, pero también hay personas que tienen depresión por genética, es lo que me decía ahorita. Puede suceder, aunque la mayoría de las personas es una combinación de la predisposición hereditaria más las situaciones de vida que están viviendo y evidentemente el significado con el que etiquetan todo lo que están resolviendo y presentando. Esta parte de la predisposición hereditaria también es importante comentarlo porque luego de repente pretendemos medir el estilo de vida de dos personas
como si fueran iguales. Sucede, por ejemplo, el caso entre hermanos, que luego dicen los papás, es que los dos crecieron en el mismo hogar, en la misma familia, y uno está emocionalmente afectado y el otro no, como si la persona con problemas emocionales o fuera la culpable, o Ajá. ella misma se provocara el problema, o lo esté exagerando, y en realidad tenemos que recordar que la genética, la herencia cromosómica con la que nacemos, puede acercarnos a unas personas algún problema de salud, como la depresión, la Ok. ansiedad, las adicciones, y a otras no. Sí, a veces hemos escuchado eso que nos comenta, doctor, ese ejemplo que nos pone y dice, es que no entiendo por qué si tiene todo, ¿no? No entiendo por qué si tiene lo mismo que la otra persona, ha tenido ideación suicida y demás. Doctor, antes de, bueno, pasemos, y no me gusta hablar mucho de estadísticas, pero creo que sí es importante, y los rangos de edad, porque la percepción que tenemos es que hoy en día hemos escuchado, ahorita damos una nota en el sector educativo también, que en las aulas ahorita está lamentablemente el tema de depresión muy marcado, de acuerdo a datos del Instituto Hermosillense de la Juventud, pero coméntenos qué datos tiene la Secretaría de Salud. Yo compartía ahorita los datos de INEGI, pero de 2023. ¿Nos puede compartir algunos datos sobre el suicidio en Sonora y qué lugar ocupamos a nivel nacional? Sí, efectivamente. Tenemos que recordar que hay rangos de edad en donde podemos estar más afectados emocionalmente, que son los extremos, que es la adolescencia y la adultez mayor. Sin embargo, dentro de estas etapas hay más factores protectores que otras etapas de vida en donde quedamos más expuestos, de tal forma que el rango en el que se integra el mayor porcentaje de suicidios está entre los 25 y los 45 años, en donde se encuentra alrededor del 60% de las personas que cometen suicidio, y todavía es más elevado entre el rango de los 25 y los 35 años. Esta etapa se considera la más estresante del ciclo vital de la vida, porque es cuando aparecen las responsabilidades de más impacto, más Claro. estresantes o perturbadoras, como lo es el inicio del matrimonio, la aparición de los hijos, de deudas significativas de casa, carro, Ujú. de tal forma que en este periodo de vida es cuando las personas quedan emocionalmente más vulnerables. Sí. ¿Cuántas personas se han suicidado en el estado de Sonora, doctor, en este 2024? En este 2024, durante el primer semestre, han perdido la vida 129 personas, de ellas son 28 mujeres y 101 hombres. Sigue siendo más letal la ideación suicida o el suicidio, pues, en hombres, ¿verdad? Así es. Sí, comentábamos que recordemos que la mujer, por la conexión interhemisférica que existe en su cerebro y el contexto cultural, tienen mejor habilidad para manejar las emociones y también integran vínculos y lazos más estrechos hacia las demás personas. Al Ujú. mismo tiempo, los hombres que tienen menos funcionalidad en estos rubros que comentábamos, tienen por cuestión hormonal y también cultural más impulsividad y comportamientos más agresivos, y esto los expone más a la hora de una perturbación mental que aproxime hacia el suicidio. Sí, doctor, me gustaría saber, bueno, mucha gente me dice, es que no entiendo por qué tiene depresión. ¿Cómo surge? Ya nos decía ahorita, puede ser genético, puede ser la depresión, las adicciones, etcétera. ¿Cuándo es momento o las señales que estoy en riesgo de ideación suicida o que un familiar, porque podemos ver a alguien triste o dicen, bueno, ¿qué empezó primero? ¿La ansiedad, el insomnio, la depresión y cuánto tiempo lleva a tomar estas ideas que parecieran que nunca van a pasar por la cabeza de nadie, pero que llegan y que luego se consuman en un suicidio? Así es. Recordemos que resulta sumamente importante no normalizar los cambios que tenemos de nuestro estado emocional y también los cambios de conducta, de actitud, de posturas que percibimos en la gente que nos rodea. De tal forma que si vemos que o si sentimos que durante 2 semanas experimentamos sensación de tristeza y dificultad para disfrutar las cosas, se Ujú. dice que tenemos un 90% de posibilidades de estar cursando por un episodio depresivo. Y en el caso de las demás personas, si percibimos que ellos empiezan a platicar que no tienen ganas de vivir, que la vida no vale la pena, que no hay por dónde mejore su situación de vida, que se sientan culpables por situaciones que hicieron o dejaron de hacer,
estas personas tienen un riesgo elevado de manejar ideación suicida y con eso también de que lo puedan consumir. Sí, doctor, ¿hay un estimado de tiempo para presentar ideación suicida o depende de cada persona? Es decir, una depresión no atendida o un problema de salud mental no atendido conlleva a una depresión y luego una depresión mayor aguda y luego podría venir o conllevar a la ideación suicida y después al suicidio. ¿Esto cuánto tiempo en promedio pasa todo esto o varía? Varía dependiendo de cada persona y del contexto de estilo de vida que tenga. Sin embargo, tenemos que tener claro que si la persona se siente emocionalmente mal y está manejando la idea de no querer vivir, si empieza a consumir, sobre todo alcohol, que es una droga depresora, esto le puede potenciar el estado depresivo y al mismo tiempo debilitarle la sensación de juicio, de coherencia, y con esto queda más expuesto. Sí, doctor, usted como psiquiatra y como titular de salud mental, ¿qué cree que podemos hacer como sociedad? No sé si el problema ahorita es, porque también está saturada la agenda de psiquiatras, nos han comentado que son muy pocos los psiquiatras en el estado, pero también en el tema de salud pública, pues las citas tanto en el IMSS como me han comentado algunas personas son muy largas, tienes una cita con el psicólogo a los 3 meses, no sé. También en psiquiatría ha habido reportes de falta de medicamento, de falta de especialistas, pero ¿por qué se agudiza? La gente no vamos al psicólogo, no vamos al psiquiatra, no atendemos la salud mental, minimizamos este problema, la gente no detecta cuáles podrían ser estos síntomas de una depresión que nos puede llevar al suicidio. Bueno, tenemos que recordar que los nuevos estilos de vida son más exigentes, son más estresantes y al mismo tiempo estamos perdiendo factores protectores. Cada vez convivimos menos hacia las personas, cada vez tenemos más autoexigencias, cada vez interactuamos menos en actividades recreativas, disfrutables, los descansos los estamos debilitando, de tal forma que sí resulta muy valioso que sepamos medir cómo camina nuestro día, de qué lo estamos llenando y también procurar estarnos vinculando, interactuando con las demás personas. Esto favorece mucho para que se estimule el estado emocional. Necesitamos cuidar mucho el significado que le ponemos a las cosas, necesitamos fomentar la tolerancia a las imperfecciones de las personas y de los sistemas, porque estamos evolucionando a una cultura narcisista en donde nos empezamos a conducir de una forma más intolerante, más inflexible, más estricta hacia los demás, y esto evidentemente también impacta emocionalmente. Sí, doctor, en el tema de prevención o de atención a tiempo, ¿cuáles son los síntomas que podemos detectar en una persona que esté ahorita en una situación que pueda conllevar a la ideación suicida o al suicidio? ¿Cómo podemos detectar a esas personas o saber que estoy en este proceso o en riesgo de esto? Así es. Si una persona empieza a comentar que estaría mejor si falleciera, si una persona se siente culpable de algo que hizo, de algo que está pasando, si tiene desesperanza, la sensación de que no va a mejorar, y si maneja la fantasía de muerte, de que ella o los demás estarían mejor si ya no existiera, esto representa un riesgo alto de ideación e intento de suicidio, de tal manera que resulta muy valioso que asistamos y apoyemos a esta persona para que acuda a un servicio de evaluación y con ello proteger su integridad física. Efectivamente, los sistemas de atención, tanto públicos como privados, en salud mental pueden estar muy solicitados. Sin embargo, recordemos que hay servicios de urgencia, de tal forma que las personas pueden recurrir a un servicio de urgencia de cualquier sistema de salud, y ahí se le atiende. ¿Qué atención? ¿Cuál es el primer paso? Yo platicaba también con el psicólogo Adrián Chávez, colaborador de este espacio, pero se lo pregunto a usted también. Si yo tengo estas señales o estos síntomas, ¿a dónde acudo principalmente? Si tengo un servicio médico, voy con el médico general, voy con un psicólogo, voy con el psiquiatra. ¿A dónde voy, doctor? Ok. El camino más fácil que nosotros sugerimos es que marquen el 911. Nosotros tenemos allí de parte
Secretaría de Salud del Estado, psicólogos las 24 horas del día, todos los días del año, de tal forma que ellos pueden, a través de la llamada, hacer una evaluación de cómo camina el estado emocional de la persona y a partir de esto determinar cuál puede ser la forma de atención e intervención que requiere, y también se le puede esclarecer cuál es la unidad especializada más cerca de su lugar de residencia para que pueda ser atendida. Sí recomendamos mucho, si nosotros identificamos que alguien en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro salón de clases, tiene o presenta o manifiesta cambios emocionales significativos, que veamos la forma de acompañarle hacia el proceso de atención para con eso protegerle. Ok. En este caso, bueno, está esta opción del 911 que siempre hablamos de ella y me parece muy buena. Si no quiero al 911 y quiero una atención particular, algo, ¿voy primero al psicólogo o voy al psiquiatra o voy con el médico internista porque soy adulto? Porque me han preguntado y quisiera que usted como experto les dé este caminito. Así es. Efectivamente, el servicio especializado quedaría dentro de psicología o psiquiatría. Cualquiera de los dos puede integrar el diagnóstico, la necesidad que tiene esta persona, pero también se está facultando a todos los médicos del Estado a través del curso MHGAP, precisamente para sensibilizar sobre todo al personal de primer nivel de atención, que sepan integrar diagnóstico desde un proceso temprano para que la persona no requiera llegar al especialista, para que no se pierda tiempo al momento de saber. Sí. Doctor, ¿ha aumentado la consulta en salud mental en el estado? Yo sé que usted tiene pues un par de tiempo o años ahí en salud mental, pero ¿ha habido un incremento en la atención? Efectivamente, se ha incrementado algunos rubros de la salud mental, sobre todo los trastornos de depresión y ansiedad, y esto no solamente como consecuencia de los nuevos estilos de vida más estresantes, sino también como resultado de la promoción y difusión que se está haciendo por todos los sistemas de salud del país, en donde las personas ya tienen más claridad para identificar si tienen una problemática emocional, pero también hemos evolucionado culturalmente de tal manera que ya existe más permisividad y disposición para acercarse a recibir una intervención en salud mental. Es decir, de alguna manera se está debilitando el estigma, no tan rápido como quisiéramos, pero 100 años previos había mucha resistencia y oposición para recibir evaluación en salud mental. O sea, hemos ido reduciendo el estigma de acudir con el psicólogo o el psiquiatra o atender nuestra salud mental, doctor. Así es, y esto lo medimos mejor en población jóvenes. Vemos que los jóvenes y adultos en etapa temprana tienen mucho más disposición y apertura para recibir evaluación y tratamiento en salud mental que generaciones más grandes que tienen una programación en donde el estigma de la problemática de salud mental era más significativa. Sí, yo creo que todos hemos conocido, hemos pasado por alguna situación que de pronto no sabemos qué hacer. Yo siempre digo que hay que ir al médico, así como vamos al médico general o con el dentista o con el ginecólogo, es normal, es normalizar ir con el psicólogo. Aquí tenemos muchos temas con el psicólogo, con el colaborador, para tratar de ir reduciendo este estigma precisamente de atención a salud mental. Yo quisiera nada más para cerrar, doctor, ¿qué servicios, a dónde acudo, además del 911 que ahorita nos decía, qué servicios tiene salud mental? Porque yo he tenido reportes de que está saturado, de que no hay medicamento controlado, que las instalaciones ahorita la verdad están bien deterioradas ahí en salud mental. Me mandaban algunas imágenes, humedad, bueno, en fin, muchísimas cosas. Yo no sé si ahorita están sobredemandados ahí en salud mental, pero sí tengo algunos reportes. La atención, ¿cómo está la consulta? ¿Hay espacio para las personas que deseen atenderse ahí en salud mental? Efectivamente, a través de la evaluación del servicio de urgencias, se hace una priorización de necesidades, de tal manera que si identificamos que una persona en cualquier edad por su problemática emocional o de salud mental requiere una intervención más pronta, se ve la manera de adecuarlo en cuanto al día o el horario en el que pueda recibir la evaluación de manera más rápida. ¿Cuántos psicólogos tienen, doctor? No tengo el dato. ¿No? ¿Psiquiatras aquí en salud, la Cruz del Norte? Bien, en la Cruz del Norte ahorita tenemos 6 psiquiatras
distribuidos en los diferentes servicios y turnos. ¿Y psicólogos no tenemos el dato? No tengo el dato. Ajá. Pero una consulta, si yo voy y no estoy en este cuadro de priorización, ¿cuánto tardo en que me atiendan? La lista de espera o algo así. Así es. El servicio es el siguiente. La persona solicita la cita y de acuerdo a lo que manifiesta, se le puede atender entre 1 y 3 meses. Pero si la persona decide esperar durante el día para que si alguien no asiste, se le puede integrar en la atención, puede ser el mismo día. Sí, de 1 a 3 meses me parece increíble, porque también en el IMSS me han comentado, una adulta mayor me dijo, me dieron cita hasta en 3 meses con el psicólogo, y me parece, la verdad, ilógico con este problema que tenemos de salud mental. Y el costo, doctor, ¿las consultas tienen costo? Sí, recordemos que a través del programa en Bienestar, las personas que no tienen otra forma de derecho a evidencia en salud, no tienen ningún costo ni para la atención ni para el medicamento. Doctor, después, por falta de tiempo, ahorita no, me gustaría ahondar en el tema de la atención que se da para internos, porque también sabemos que es consulta diaria, pero también hay personas que están pues hospitalizadas, recibiendo tratamientos psiquiátricos también o de adicciones. Me gustaría abordar este tema, si me permite, más adelante, ¿le parece? Sí, claro que sí, con todo gusto. Nada más para cerrar, ¿cuántas personas usuarias tienen salud mental en el Estado por parte de la Secretaría de Salud? Personas... Sí, usuarios en el salud mental, atenciones, pues personas que están siendo atendidas ahorita por alguna situación o problema de salud mental. Bien, durante el año pasado, 2023, se dieron alrededor de 48,000 atenciones dentro de todas las problemáticas de salud mental. Sí, y en el 2024 tenemos el dato. En el 2024 van alrededor de 35,000 atenciones. Esto es en general, de todo tipo de atenciones, pero relacionadas... De todos los problemas de salud mental. Muy bien. Doctor, ¿algo más que quiera compartir? Sí, solamente recordarnos que resulta muy importante que estemos considerando la forma en la que camina nuestro estado emocional y también de las personas que están con nosotros, que sepamos medir si existe algún cambio en el dormir, en la cantidad de energía que tenemos, en la concentración, en nuestra tolerancia, de tal forma que si percibimos que tenemos más de 2 semanas con cambios que no debemos de normalizar, considerar la posibilidad de ser evaluados para descartar si tenemos algún problema emocional. Muy bien. Doctor, le agradezco. Estaremos hablando sobre este tema y la prevención, sobre todo de la atención a tiempo sobre la salud mental para evitar pues el suicidio o la ideación suicida. Le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias al doctor, José Luis Garibaldi Zamora, director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Interesante este tema.